Chegou a hora de... ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión, Buenos Aires, Argentina. Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Como siempre digo, un programa más de Radio ABC. Hoy, siguiendo el camino, la brecha, haciendo algo distinto, que hacía un montón que no hacíamos, que es hablar un poco de historia de nuestra terra. Y más específicamente la prehistoria de nuestra terra, ¿sí? Vamos a hablar un poco sobre el dolmen de Dombate, vamos a hablar un poco de cómo eran los habitantes que había en Galicia en aquel momento de la cultura castrella, de anteriormente a la cultura castrella, y nada más y nada menos que con un especialista que es arqueólogo y conservador de arte prehistórico, que se llama Fernando Carrera Ramírez. Él trabaja actualmente, mejor dicho, como investigador. Casualmente hizo un trabajo muy interesante con el dolmen de Dombate, ahí en la Costa da Morte, y con respecto al arte rupestre de nuestra tierra, pero estuvo trabajando mucho tiempo en Vigo, vive actualmente en Vigo, y es una persona maravillosa, una persona con la cual se hace simple entender lo que es un poco complejo. ¿Por qué? Porque nosotros, la idea nuestra es buscar la raíz del gallego. ¿Sí? La raíz del gallego siempre decimos, no, los gallegos descendemos de los celtas, no, los gallegos descendemos de los celtíberos, no, de los íberos, no de los astures, no de esto, no del otro. Miren, en definitiva, antes decían que los vascos estaban ahí desde Cromañón. Bueno, hoy, por lo que me dijo este muchacho, yo calculo que hasta los gallegos estábamos ahí desde Cromañón, en nuestra querida costa noroeste de la península ibérica, ¿sí? Y vamos a entender determinados aspectos, los cuales hacen a nuestra cultura. ¿Por qué cuidamos a nuestros viejos con amor? ¿Por qué somos personas que tratamos de ayudar al otro? ¿Por qué nos reunimos en familia? Por un montón de aspectos que uno dice, bueno, lo hará por una cuestión de... No, es una cuestión genética. La traemos en los genes. Viene puesta en nosotros desde aquella época. Lo que vamos a terminar demostrando con esta conversación es que la cultura, aunque hayan pasado más de 5.000 años, sigue siendo la misma. La cultura de vida de un pueblo, como el gallego, sigue siendo la misma, aunque hayan pasado 5.000 años. Tendremos cambios, sí, tenemos televisores, tenemos autos, tenemos carreteras, tenemos un montón de cosas, pero en definitiva la idiosincrasia, la verdadera manera de pensar, la traemos desde los mismos genes hace 5.000 años. ¿Sí? Y uno es gallego porque trae ese bagaje de historia en los genes, en nuestro interior, en nuestra sangre. Y eso es lo que vamos a hablar con Fernando casualmente. Y es una charla apasionante porque vamos a hablar un poco de dónde venimos. Siempre digo lo mismo por ahí, muchas veces hasta canso de decir que para saber hacia dónde vamos tenemos que saber de dónde venimos. Para eso tenemos que escuchar estos programas y aprender y escuchar de grandes profesores como este señor que es arqueólogo y conservador de arte,
que estudió en la Complutense de Madrid, que es un tipo que ha dado cátedras por toda Europa y que sabe un montón y que tanto hace por nuestra cultura prehistórica galega, ¿sí? Porque la cultura no es solamente la de hoy, no es solamente tocar las panderetas, no es solamente hablar gallego, no es solamente tocar la gaita. La cultura también era cómo vivían nuestros antecesores y cómo estaba dividida la sociedad en aquellos momentos. Y por qué nosotros, los gallegos de hoy, somos lo que somos, porque lo llevamos en la sangre de los gallegos que estuvieron ahí. Bueno, basta de perorata por hoy y mezclado con la mejor música de Galicia, vamos a tener una conversación hermosa, repito, con Fernando Carreras Ramírez, arqueólogo y conservador de arte. ¿Sí? Bueno, ¿qué les parece si nos vemos al final? Les mando un beso grande.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches tengan todos ustedes. Como siempre digo, un programa más de Radio BC y hoy la verdad que vamos a tomar una fase muy específica de Galicia que es importantísima porque estamos hablando de lo que es la prehistoria de Galicia. Lo que estamos hablando es la conservación de Galicia y vamos a hablar nada más y nada menos que con una persona que hizo unos trabajos extraordinarios. Él vive en Vigo actualmente y es, a ver, déjeme decirlo con propiedad porque no quiero equivocarme, y él es conservador del patrimonio arqueológico y su nombre es Fernando Carrera Ramírez. Hola Fernando, ¿cómo te va y cómo andas? Estupendamente, estupendamente. Non sei que decir, se boas tardes ou boas noites, pero, bueno, un saúdo en todo caso a toda a xente que nos está escoitando. Bueno, agradezco yo moito. Esta conversa que quero tener contigo ven casualmente da man da nosa historia. Un pobo para saber o que debe saber de onde ven. E calculo que a prehistoria do noso país debe ter unha importancia para saber as nosas raíces, que son protocélticas inclusive, ou máis fondas aínda. máis antigas aínda. Bueno, entonces vamos a empezar por esa misma raíz. Primero, lo que quiero saber es que le cuentes a la gente el pedazo de currículum que tienes, que es algo extraordinario, porque no, la verdad, o sea, es que no has estudiado, o sea, has estudiado en la Complutense de Madrid, has estudiado en grandes universidades y has dado cátedras en toda Europa. O sea, quiero que nos cuentes un poco tu carrera. Bueno, escucha, voy a ser breve con eso porque me da vergüenza, punto 1, y punto 2, porque no es importante para los oyentes, ¿vale? Yo en todo caso, sí es importante decir que me formé como arqueólogo por un lado y como conservador por otro. Son dos carreras, al menos aquí en España, son dos carreras distintas. Y luego, bueno, pues eso, yo estudié en Madrid en realidad, pero porque soy hijo asimismo de emigrante. Lo que pasa es que emigrante gallego en Madrid, y me crié en Madrid, me eduqué en Madrid, pero cogí las maletas y me volví para Galicia. Y nada, entonces mi carrera se ha desarrollado sobre todo en el ámbito docente, investigador, nada relacionado pues con eso que has indicado, la conservación del patrimonio arqueológico y particularmente el patrimonio más prehistórico, más antiguo que tenemos en Galicia, pero no solo, que es el arte prehistórico, el arte rupestre, ¿no? Y a eso nos dedicamos con toda modestia y energía y ilusión también. Bueno, la verdad que es algo, desde mi punto de vista, fascinante. Y cuando yo digo la palabra fascinante, es porque, desde mi punto de vista, desde mi entender, vuelvo a repetir la frase que dije hace un momento. O sea, y la voy a decir en castellano en este momento, que es: para saber de dónde venimos, para saber a dónde vamos, tenemos que saber de dónde venimos y tenemos que saber cuál es nuestra formación. Así como uno está cansado muchas veces de ver en películas extraordinarias de Hollywood el Stonehenge y toda esa clase de historia de los túmulos célticos que nos han inculcado los ingleses, pensando que ellos son los dueños solamente de esa clase de historia. Nosotros estamos, creo que, sumidos en esa clase de historia y de dónde venimos por lo que se ve. Y quiero que me empieces a contar un poco lo que dijiste antes, de dónde, que venimos mucho más atrás todavía. Perfecto. Bien, primero quisiera decir que el patrimonio cultural, y como parte de ese mismo, el patrimonio arqueológico, es lo que efectivamente, un poco reinterpretando tus palabras, ¿no? Es lo que nos hace formar parte de un pasado común, o si quieres formularlo así, de un pueblo, de una cultura. Por tanto, para mí, trabajar en patrimonio arqueológico
es un honor y una oportunidad, pero sobre todo para transmitir a la ciudadanía, a mis conciudadanos, en este caso gallegos, precisamente todos esos valores, ¿no? De dónde venimos, quiénes somos, cuáles son nuestros orígenes, etcétera, etcétera, etcétera. Y mi pelea fundamental es que la sociedad aprecie el patrimonio y se sienta parte de ese proyecto común o de ese pasado común, ¿no? Luego, en relación a la prehistoria de Galicia, y como es obvio, pues hemos pasado por todas las fases que conocemos en otros ámbitos, en otras zonas del mundo, ¿no? Es decir, aquí hubo, por supuesto, una edad de piedra, por supuesto hubo paleolítico también, hubo un neolítico, y después pues llegamos a la edad de los metales, al bronce, a la edad del hierro, etcétera, etcétera, y luego los romanos y toda esta cuestión, ¿no? Lo que pasa es que como cada región, cada zona, cada geografía o cada pueblo, como queramos llamarle, desarrolla unas expresiones particulares, ¿no? Específicas, distintas, que lo individualizan y que lo hacen específico, ¿no? Y en el caso de Galicia, y volviendo a la prehistoria, quizá hay dos elementos muy singulares que son, por un lado, y por orden cronológico, de lo antiguo a lo moderno, por un lado son los dólmenes, que digamos que se asocian a la época neolítica, cuando el ser humano empieza a cultivar y a ser ganadero, agricultor y ganadero, y luego un poco más tardíamente, inmediatamente después, pero inmediatamente, pues tenemos otra expresión maravillosa y que nos hace muy específica de Galicia, que son los petroglifos, ¿no? Y ambas expresiones, dólmenes y petroglifos, son en el espacio que hoy conocemos como Galicia, son extraordinariamente ricas, extraordinariamente singulares y distintas, y por tanto debemos protegerlas a toda costa, porque nos hace, a los gallegos, nos hace sentirnos, lo que decía hace un momento, ¿no? Parte de un proyecto cultural conjunto o colectivo, ¿vale? Bueno, yo en definitiva lo que quería empezar a especificar, a ver, ¿dónde nace una raíz donde digamos que somos un pueblo distinto? Correcto, qué buena pregunta. Exactamente. Qué buena pregunta y qué difícil, ¿vale? Y qué difícil. Pero si no te la hago a ti, no sé a quién se la voy a poder hacer. ¿Me entiendes? Perfecto. No, y yo respondo, sin problemas. Lo que pasa es que no tiene ojalá tuviera una respuesta así automática y fácil, ¿no? Vamos a ver, en realidad todos venimos de África, todos tenemos un mismo origen y simplemente nos vamos extendiendo. Los homínidos, ¿no? Inicialmente nos vamos extendiendo por el mundo y como consecuencia de una adaptación a unos territorios, a unas geografías, a unos climas específicos, pues vamos desarrollando esas expresiones que decía antes, particulares, ¿no? Por tanto, ¿dónde comienza la galleguidad? Es imposible esto señalarlo. Y yo creo que es imposible señalarlo para los gallegos, como es imposible para los asturianos o para los castellanos, ¿no? Pero yo defiendo mucho, por ejemplo, cuando hablamos de los celtas, ¿vale? Que es una época posterior, es lo que llamamos Edad del Hierro, digo, no, es que aquí teníamos una cultura, la cultura de los castros, que es la expresión gallega a ese momento. Es decir, que lo que hace el ser humano es adaptarse a las condiciones geológicas, climáticas, topográficas del territorio, en este caso del territorio gallego, y reproduce,
inventa unas expresiones arquitectónicas o artísticas o como queramos o más mucho más complejo, ¿no? Muy diversas que son expresiones únicas. Entonces, si tú dices un castro, al menos en el ámbito geográfico español, todo el mundo va a asociarlo a unas formas arquitectónicas muy particulares que son muy señaladamente gallegas, ¿vale? O cuando tú hablas de un petroglifo, todo el mundo va a pensar en Galicia. O cuando hablas de un dolmen, todo el mundo va a pensar a sí mismo en esta zona, ¿no? Por tanto, cuando esas fronteras que tenemos hoy en día, geográficas, geopolíticas, incluso idiomáticas, en prehistoria no existían. Claro. Eso nunca existió hasta que nos fuimos evolucionando hasta etapas mucho más tardías, donde surge, pues eso, primero el latín, las derivadas del latín, y surge el castellano por un lado, el gallego por otro, y después surgen las fronteras, bla, 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 bla. Pero en todo caso, pese a que todo eso no existía en la prehistoria, es verdad que en el territorio de la actual Galicia hay a lo largo de toda la historia o de la prehistoria, que es de lo que, bueno, yo sé un poquito más, hay expresiones muy singulares que nos hacen distintos a los demás. ¿Por qué? Pues porque probablemente ya en aquella época llovía, porque en aquella época pues el clima era distinto al castellano, y entonces porque no había cuevas y había mucho granito, porque por tanto nos tuvimos que adaptar a lo que la naturaleza nos había dado y por tanto generamos, repito, construcciones, expresiones artísticas, etcétera, 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 específicas y muy singulares. Uh-huh. No sé si respondo a tu pregunta. Yo creo que sí, pero déjame entender, a ver si entendí bien, a ver si comprendo. Perfecto. Que los gallegos tenemos una ascendencia o descendencia, perdón, de la cultura castrella, 100%.
y sin duda, sí. y que esa cultura castrella fue la que formó lo que es la sociedad hoy en definitiva, basada después con determinadas influencias que pudieron venir de afuera, como los celtas o los protoceltas, que eran los astures en su momento, o toda esa raza, lo mismo los íberos o los celtíberos que fueron incursionando y tomando determinado, porque hoy en día ya hay una mezcla muy grande de culturas, porque absolutamente, hasta moros han entrado en España. Entonces ya no, exacto. O sea, hablar de una cultura, pero verdaderamente que nos define como gallegos es mucho más atrás de los celtas, y es esta cultura castrella de la que tú hablaste. Justamente, yo lo que defiendo es que somos, es decir, como pueblo gallego o como pueblo del noroeste de la península ibérica, somos muchos más antiguos que los celtas y por supuesto que los romanos, ¿vale? O sea, el orden, si vamos de lo nuevo a lo antiguo, antes de los romanos estaban los celtas, ¿vale? Que se asientan sobre territorio castrecho, y antes de los castrechos estaban la gente que hizo los dólmenes, ¿vale? Todo eso es nuestra raíz. Todo eso es lo que nos hace distintos y específicos. Mucho antes, para entendernos, porque el debate de lo céltico es complejo, ¿no? Pero quedémonos en los romanos. Los romanos son un pueblo, un imperio, ¿vale? Con un potencial militar, político y económico bestial, ¿no? Vale, y llega y coloniza, conquista, y coloniza culturalmente también toda Hispania, toda la península ibérica, ¿vale? Muy bien, sí, pero eso no dejó no supuso una ruptura tan brusca como pudiéramos pensar respecto a la cultura preexistente, a la cultura castrecha, porque en realidad, si vamos a las aldeas, ¿vale? Y a la estructura de las aldeas y de las parroquias, tiene bastante semejanza con la estructura de las aldeas castrechas, ¿vale? Claro. Es decir, inclusive, mira, perdóname sí. que te interrumpa. Sí, claro que sí. Yo en esto soy un humilde lector de mucha historia y de muchas cosas. Pero correcto. Se ve a la legua cuando tú vas a pueblos como Cervantes, ahí en los Ancares, que ven las payollas, en definitiva, y demás, y que siguen estando como la cultura castrella, en definitiva, vivían hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XX y demás, vivían de la misma manera. Igual, exactamente igual. Y nuestros bisabuelos vivían en una economía castrecha, para entendernos. Es una economía agropastoril, de subsistencia y de autogestión de los recursos del entorno inmediato, que tiene que ver mucho, no tiene que ver con los romanos, es decir, de la estructura política romana. Pues heredamos como mínimo el idioma, ¿vale? Y probablemente muchas más cosas, ¿vale? Pero el fondo, en la raíz cultural, se hunde en espacios mucho más antiguos y mucho más profundos que todas las invasiones que repetidamente hemos sufrido, o ha producido la historia, ¿no? Sí. Y eso yo lo defiendo mucho, en el sentido que no tenemos que reconocernos. Tenemos que reconocernos, en la prehistoria, que el origen de la cultura gallega tiene un origen absolutamente prehistórico, ¿vale? Y que sí, que va evolucionando, va adaptándose, pues, a las influencias que llegan de fuera, de dentro, de aquí, de allá, vale, todo lo que quieras, pero que podemos reconocernos orgullosamente en nuestro legado más antiguo, y eso nos hace especiales. Ni mejores ni peores, no quiero decir que esta especialidad sea superior a nadie, ¿no? Pero sí. Y la pregunta vendría a ser, ¿y esta cultura castrella empieza cuando la sociedad en aquel momento se transforma en sedentaria?
es un poco posterior, es decir, el sedentarismo lo podríamos fijar un poquito antes del 4000 antes de Cristo, ¿vale? Pongamos esa fecha, por simplificar, 4000 antes de Cristo. Y la cultura castrexa es a partir del 800 antes de Cristo, es decir, 3000 años después que el Neolítico, ¿vale? Por tanto, del origen del Neolítico a la cultura castrexa hay 3000 años de evolución cultural. ¿Y qué está pasando en todos esos años? Pues una mejora de los modos de producción, unas explotaciones agrícolas o ganaderas más eficientes, un desarrollo de una arquitectura de poblados, digamos, habitacionales, etcétera, etcétera, mucho mejores, de mayor calidad, mucho más adaptadas a las condiciones, como decía antes, geográficas o climáticas, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que vamos evolucionando naturalmente conforme evoluciona la cultura de la humanidad. Vamos evolucionando a formas mucho más eficaces y mucho más adecuadas para tener una vida mejor, ¿no? Y digamos que, por tanto, antes de la llegada de los romanos, el culmen de la evolución de la cultura indígena, de la gente que vivía en Galicia, el culmen, digamos, la expresión más conocida y más reseñable son los castros, ¿vale? Pero si tú vas al final, los castros no son sino aldeas con una expresión arquitectónica muy particular, pero aldeas diseminadas por todo el territorio de Galicia que se ubican precisamente para explotar ese territorio inmediato a esa aldea, igual que las aldeas actuales, simplemente que no se formalizan en castros y en oteros, así en puntos elevados y con esas murallas y esas defensas, porque hoy no tenemos guerras y no tenemos esa inseguridad que tenían en aquel momento. Pero el modo de explotación del territorio hasta, diría que el siglo XIX, ha sido perfectamente similar, bueno, con más herramientas, con tecnologías, pues sí, más evolucionadas y todo lo que quieras, pero básicamente muy semejante al de nuestros ancestros castrechos, que a su vez bebieron de lo que habían ido aprendiendo los seres de la Edad del Bronce, que a su vez bebieron de lo que hicieron y evolucionaron los que hicieron los dólmenes. ¿Te das cuenta? Claro. Que la historia son piezas que van sumándose una encima de la otra para desarrollar unas condiciones culturales mejores, ¿no? Pero no hay una frontera, no hay un límite. Eso de las invasiones de los celtas o las invasiones romanas, eso es muy, muy pequeño en términos poblacionales, ¿vale? Eso son poca gente, ¿vale? Sí, y lo que persiste... No cambia la cultura, en definitiva no la cambia la cultura, sino que por ahí la modifica en cierto modo, pero no... Sí, efectivamente, pues efectivamente lo hemos mencionado en esta conversación ya, el idioma, joder, ¿vale? Pero son modificaciones, enriquecimiento, si quieres verlo así, ¿no? Pero el origen, el tronco que enraiza en el territorio es un tronco mucho más fuerte, mucho más denso y mucho más antiguo de lo que nos imaginamos. Por supuesto. Mire, ya comprendimos un poco toda esta parte de la historia y llegamos al siglo XXI teniendo una cierta certeza, la cual la has hablado perfectamente y la has comentado perfectamente, y yo creo que cualquier persona que quiera saber de dónde viene ya sabe exactamente por lo que tú dijiste, exactamente de dónde viene nuestra cultura, la cultura gallega, que inclusive digamos que hasta casi entrado el siglo XX hemos tomado esa misma reflexión. Absolutamente. Ahora estamos en el siglo XXI y primero quiero hablar un poquito sobre un trabajo que has hecho que me parece algo extraordinario,
que se llama Ujú, Piedras que susurran, el dolmen de ujú, Dombate. Explícame un ujú. poco este trabajo, por favor. Quizá un poco más tardío, la verdad es que aquí no tengo precisión, pero quizá 2010, 11 o 12. Perfecto. Sí, el dolmen de Dombate es un dolmen muy conocido aquí en Galicia, uno de esos dólmenes que decíamos de en torno al 4000 antes de Cristo, ¿vale? eh, que hay por todo el territorio gallego y es una de esas expresiones patrimoniales que nos singularizan y que nos hacen que nos hacen sentirnos orgullosos de nuestro patrimonio. Pero además Dombate tiene una calidad especial porque posee pintura. Es decir, ahora a día de hoy ya sabemos que todos los dólmenes estaban pintados. Es decir, se decoraban, ¿vale? Quizá la palabra decoración no es la más precisa, pero bueno, sí, se pintaban para representar ahí elementos probablemente simbólicos o litúrgicos que hoy en día nos cuesta entender, ¿no? Y nada, y entonces en Dombate ese artículo que tú citas es un breve artículo así de divulgación, digamos, que resume un poco todas las actuaciones que hicimos en ese dolmen para su presentación pública. Es decir, esto está en el concello de Cabana, cerquita de Ponteceso, cerquita de Laxe, y es un dolmen que se puede visitar y recomiendo a los oyentes cuando tengan la oportunidad de venir a Galicia
que hagan el esfuerzo de ir al Dolmen de Dombate, porque es un sitio maravilloso, muy, muy inspirador, muy, muy bonito, muy interesante, y donde se explica muy bien algún elemento de la prehistoria, ¿no? Y nada, y nuestra participación fue sobre todo, bueno, con muchos otros colegas, ahí trabajó gente muy interesante de muchas disciplinas, etcétera, etcétera. Nuestra responsabilidad ahí fue sobre todo en términos de conservación, precisamente porque la pintura es un elemento, la pintura de los dólmenes, lo que llamamos pintura megalítica, es un elemento extraordinariamente sensible, esto al deterioro, y bueno, tuvimos que hacer ahí unos tratamientos de conservación bastante complejos, etcétera, etcétera, ¿no? Por resumir, es un trabajo del que nos sentimos muy orgullosos por haber tenido la enorme suerte de poder trabajar en un yacimiento tan magnífico, ¿no? Y tan simbólico de la cultura popular gallega, sí. Así es. Y hay, además nosotros estamos orgullosísimos de nuestra historia castrella y de nuestra historia megalítica, por los petroglifos y demás, porque acuérdate que nosotros somos hijos de la Costa da Morte. Y tú, paso que das en la Costa da Morte, paso que encuentras de alguna manera algún dolmen, alguna piedra, bueno, es algo extraordinario. Mismo, por ejemplo, hay un paseo que creo que está en Vimianzo y demás, donde es un paseo pura y exclusivamente prehistórico, de dólmenes. Si se quiere, de dólmenes. Sí. Bueno, que la verdad que estamos muy orgullosos, como representantes dos fillos da Costa da Morte, porque somos el ABC del partido de Corcubión, porque representamos al partido judicial de Corcubión. Correcto. Entonces, la verdad que estamos muy Ahí en Costa da Morte, los mejores dólmenes de Galicia están todos ahí, y hay sitios magníficos por la arquitectura, por la ubicación en paisajes maravillosos. Y por último, que es esa parte que a mí me interesa especialmente, porque muchos de ellos tienen también pintura. Es decir, hace un par de años trabajamos también en otro dolmen que es Pedra Cuberta, que es otro dolmen muy famoso de Costa da Morte, que tiene una pintura magnífica también, y bueno, estamos ahora pendientes de publicar los resultados de todos estos trabajos de investigación, pero resultan apasionantes, digamos que nos permiten, fíjate, para que te hagas una idea, y los oyentes, ¿no?, de qué significa los dólmenes. Los dólmenes, aparte de ser enterramientos colectivos, probablemente tuvieran un significado para las tribus, para las poblaciones del entorno, muy terriblemente importante, ¿vale? Y por ese motivo quizá tenían un uso muy largo durante muchos años, a lo mejor hasta cercano a los 1000 años de uso de los dólmenes, ¿vale? Y nosotros, uno de los datos que nos ayudan a entender esto son precisamente que hay varias capas de pintura sobre las piedras, ¿vale? Las piedras, las losas pétreas que configuran la arquitectura dolménica, han sido pintadas en varias ocasiones, lo cual significa que son repintes que aquello se está haciendo un trabajo como de mantenimiento, ¿no? Porque llámale la tumba, llámale la iglesia, llámale centro ritual, o como quieras llamar, al dolmen, es importante para esa población, es su punto de referencia, y durante muchos años, y fíjate que podríamos alargarlo hasta casi un milenio, ha sido, pues eso, como nuestra Catedral de Santiago, ¿vale? Pues para ellos es su dolmen de Dombate o su dolmen de Pedra Cuberta y tantos otros maravillosos que hay por esa zona. En definitiva, a ver si entiendo bien, entonces tú en este momento estás haciendo, por ahí no de manera
no de manera creyente o lo que sea, pero sí de manera científica, recuperar los mismos dibujos que hicieron ellos durante 1000 años. Porque ellos repintaron lo que ya habían pintado sus antecesores y de vuelta a recuperar todo eso en este mismo momento. Justamente, esa es mi área especial de investigación, de trabajo, si quieres llamarlo así. Es decir, por supuesto, autorizado por las administraciones, financiado por la universidad o por la Xunta de Galicia, por aquel que quiera aportar dinero para estas investigaciones, pero lo que hacemos yo y una serie de personas que trabajan junto conmigo, pues es hacer investigación para dar a conocer a la población este inmenso patrimonio que se conoce poco, ¿vale? Y uno de los modos, efectivamente, es excavar el dolmen, documentar la pintura y después hacer unos dibujos para mostrárselo o unas fotografías, bueno, una serie de registros documentales que hacemos para mostrar a la ciudadanía, en este caso, ya que estamos hablando de dólmenes, por la riqueza patrimonial que tienen los dólmenes, que es mucho más profunda y mucho más delicada que las piedras a las que asociamos a los dólmenes. No, hay mucho más ahí, mucha más riqueza. Pero sí, ese es un poco el ámbito esencial de mi trabajo. Sí. Para que la gente de Argentina más o menos entienda un poco, yo se lo voy a dar así, por ejemplo. Nosotros aquí, por ejemplo, en Argentina tenemos un arte rupestre bastante interesante y uno de los más importantes es la Cueva de las Manos. Absolutamente maravillosa. Sí, bueno, entonces, si traspolamos el trabajo que se hizo acá en las Cuevas de las Manos a Galicia, sí, justo, exactamente justo. Es lo que hace nuestro amigo Fernando. Justamente, sí. Ahí le has dado. Ese es mi área de trabajo. Es decir, todas las formas, fíjate, yo le llamo un lenguaje, es decir, no había escritura, ¿vale? Probablemente hubiera una oralidad, una forma de comunicarse entre ellos, entre las personas, quiero decir, prehistóricas, ¿vale? Pero hay otra forma de comunicarse que es el arte prehistórico, ¿vale? ¿Por qué las manos argentinas? ¿Qué significa eso? ¿Qué sentido tienen? ¿Qué están comunicando? ¿Me sigues? Vale, eso para los arqueólogos es terriblemente difícil hacer interpretación de los dibujos o de las grafías prehistóricas.
es una forma de léxico, es una forma de lenguaje, es una forma de comunicación de las poblaciones prehistóricas que nosotros no tenemos las claves de su traducción, por desgracia, pero queremos respetarlas y queremos estudiarlas, ¿vale? Vale, y los petroglifos, el arte que hay en los dólmenes, o incluso otro arte que hay prehistórico en Galicia, que son abrigos, hay abrigos rupestres, un poco del estilo de ese que me señalas argentino, todos son expresiones del ser humano para comunicarse o con otros seres humanos, o bien con los ancestros, o bien con las divinidades, o como queramos llamarle, ¿vale? Pero todas esas expresiones las hay en todo el mundo, cada una con sus características especiales, ¿vale? Y sus formas específicas, ¿vale? Yo he tenido la enorme suerte de poder dedicarme profesionalmente a trabajar en esas expresiones en mi tierra, ¿vale? Por tanto, yo me siento un ser, por lo menos en lo profesional, perfectamente afortunado, porque me parece un trabajo apasionante, difícil, complejo, pero apasionante, y bueno, que tendrán que seguir otros, porque esto nunca se termina, siempre hay nuevas miradas, nuevas observaciones, nuevos datos, nuevos yacimientos, nuevos dólmenes, en fin, que nos queda mucho camino todavía por avanzar, Sí, aquí, porque en Argentina y en el mundo. no, además es algo que no termina nunca, porque nunca, yo creo que esto vendría a ser una especie como de, había tanta sociedad en definitiva, y cada sociedad tenía su pueblo, y cada pueblo tenía su trabajo. Entonces, seguramente hay miles de trabajos que deben estar enterrados, que no se sabe absolutamente nada de ellos, por y que supuesto. tarde o temprano van a salir a la luz si Por siguen supuesto. trabajando, ¿no? Yo, en Por definitiva, supuesto. digo, tenemos que agradecer a estos descubrimientos y a la interpretación, por ejemplo, de las cuevas de Altamira, que sabían También. que se cazaban bisontes en España, Exacto. que Exacto. cómo se manipulaban con el fuego. Conocíamos a las Exacto. sociedades hasta el punto de que sabíamos que hasta cuidaban a sus enfermos y cuidaban a sus ancianos, y lo trabajaban actualmente como si fuera una sociedad, que por eso nosotros también somos de la misma manera. O sea, que ¿y han pasado muchos años, pero ni somos tan distintos. Tenemos carros, tenemos televisores, tenemos otras cosas que ellos no tuvieron, pero en el fondo, los valores, los principios, la ética, la familia, el amor, esos elementos tienen un origen mucho más antiguo de lo que estamos acostumbrados a imaginarnos. Sí, absoluto. Exactamente. Sí, señor. Eso es lo que yo quiero que comprenda la sociedad, en el sentido de que nosotros no es que inventamos que tener hospitales para cuidar a nuestros, o tener asilos de ancianos para tener a nuestros viejos de manera un poco mejor, para que no estén solos, o lo que sea, o cuidar al abuelo en casa, porque entre todos lo tenemos que cuidar. O sea, eso no viene porque se nos ocurrió a nosotros. Eso nos viene en el genética. Totalmente. ¿Sí? Totalmente de acuerdo. Totalmente. Eso nos hace ser humanos. Ahora, eso es lo que nos diferencia. Exactamente. Ahora, hay algo que me había preocupado un poco antes, y que con esto yo creo que vamos cerrando la nota, porque es demasiada información y creo que me va a dar como para algún día volver a llamarte, Fernando, y tratar de hacer una segunda parte. Pero escribiste un artículo de SOS Petroglifos o algo por el estilo. Sí. ¿Y por qué SOS? Explícame un poco. Ay, qué difícil. Vamos a ver, es muy difícil y muy simple al mismo tiempo. Lo que no podemos aceptar como sociedad es que nuestro patrimonio, hablamos del prehistórico, del arqueológico, pero en realidad esto podría extenderse a todos los patrimonios, se pierda.
No podemos aceptarlo. ¿Por qué? Porque nos empobrece como sociedad, como pueblo. En este caso estamos hablando del pueblo gallego, pero podríamos extrapolarlo a cualquier otra comunidad, ¿no? Y lo que está ocurriendo en los tiempos presentes es que la dinámica evolutiva y de explotación del territorio es tan agresiva y tan rápida que está produciendo daños irreversibles en algunos de estos patrimonios, ¿vale? El artículo que tú mencionas es concretamente un artículo referido a esos petroglifos, que no son sino grabados al aire libre sobre piedras generalmente de granitos, vaya, y que están por todo el territorio. Es decir, tenemos una riqueza de expresiones de petroglifos por toda Galicia, que es un disparate, ¿vale? Vale, ahora tú enfrentas esta riqueza patrimonial con el impacto de los fuegos, por ejemplo, y es un ejemplo nada más, de los fuegos, de los incendios forestales tan brutales que estamos teniendo en los últimos tiempos, por muchos motivos, por el cambio climático, pero también por aquí sabéis que se ha puesto eucalipto por todo el país, ¿vale? Pues estamos perdiendo un patrimonio sin enterarnos. ¿Y qué es lo que nos toca a los que trabajamos en estos patrimonios? De denunciarlo, que la sociedad lo sepa. Y si puede hacer algo gracias a nuestra denuncia, pues al menos intentarlo, ¿no? Entonces, una responsabilidad que tenemos como investigadores del patrimonio arqueológico es defenderlo y llamar la atención a la ciudadanía y a los políticos o a las administraciones públicas para que lo protejan. Y en concreto en ese artículo se viene a decir que, bueno, que se pueden hacer proyectos de gestión del patrimonio, en este caso de los petroglifos, y recabar la ayuda de toda la ciudadanía para proteger ese patrimonio tan maravilloso, porque un petroglifo perdido es una parte de nuestra historia perdida para siempre. Nunca la vamos a poder recuperar. Son hojas de un libro que arrancamos y que se pierden para siempre, ¿no? Y nada, nos preocupa muchísimo esta situación. Y en la modesta medida de nuestras posibilidades, pues hacemos lo posible para denunciarlo y para intentar modificar el pensamiento ciudadano, la preocupación de la ciudadanía y por extensión de los poderes públicos. En definitiva, a ver, se tiene que saber esto y esto tiene que quedar claro. Para que la gente lo entienda, porque la gente muchas veces ve los noticiarios y al ver los noticiarios hay cosas que puede llegar a comprender. Mira, hay una sociedad como la afgana, que en su momento tuvo una raza, como los talibanes, que viven ahí, que prohibieron el culto a lo antiguo o algo por el estilo. Y se le dio por explotar y romper toda la historia casi sumeria, zona o demás. Todo eso que han roto, todo eso que han destruido, era historia de nuestro mundo que nos pertenecía a todos. No le pertenecía solamente a los afganos. Sí. Y bueno, y lamentablemente la hemos perdido. Tengan en cuenta, como un ejemplo raro, un loco una vez fue con un martillo a pegarle a la Virgen de mármol que había hecho, no sé si en su momento creo que fue Miguel Ángel, sí. Imagínense si hubiéramos perdido eso, hubiéramos perdido el David, o hubiéramos perdido, no sé, la Gioconda de Da Vinci o algo por el estilo. ¿Qué sociedad seríamos nosotros? Total. Una sociedad peor, menos rica. Exactamente. Sí. Y menos culta y con menos legado para dejar. Y eso es lo que está hablando Fernando, porque esos petroglifos que están ahí y que no se cuidan lamentablemente por distintos motivos, no voy a ir al caso del por qué, pero sí voy a ir a tratar de concientizar de que eso es parte nuestra como sociedad, como gallegos que somos. Totalmente de acuerdo.
y debemos hacer cada uno en la medida de sus posibilidades lo que pueda, lo que esté en su mano para mejorar la situación de ese legado que tú señalabas, de ese legado patrimonial que nos ha llegado y que nuestra obligación ética es preservarlo para las generaciones futuras, porque eso nos hace gallegos. Eso es nuestro origen y es nuestro patrimonio y debemos protegerlo. Así es. Fernando, no te quiero molestar más. Hemos tenido un placer. Una conversación maravillosa y la verdad que muchas veces uno se apasiona hablando de estas cosas. Total. Yo me fanatizo con ciertas cosas. Yo te explico, la gente ya está cansada de escucharme. En el sentido, yo soy gaitero de profesión. Yo toco la gaita desde que tengo 11 años. ¡Qué maravilla! Y la verdad que me he dedicado pura y exclusivamente a dar clases de gaita como profesor y a trabajar como gaitero durante casi toda la vida aquí en la colectividad. Y hoy prácticamente sigo dando clases particulares y me dedico a la radio, que es otra de las cosas que son como estos hobbies interesantes que uno verdaderamente los lleva en el alma. Y yo le agradezco al ABC del partido de Corcubión que me dé la oportunidad de hablar con gente como tú o de hablar con montones de personas a través de esta radio, como se diría antiguamente. Aquí voy a decir una frase que es totalmente, si se quiere, muy antigua, que es hablar en el éter, ¿no? Así es, a través del éter hablar con personas como tú, que tanto nos enseñan y tanto cuidan nuestra cultura, la cultura gallega, el ser gallego, porque el ser gallego no es solamente escuchar música gallega o ir a comer una pulpada, no, el ser gallego también es cuidar nuestro patrimonio y saber de dónde venimos, joder. Conocerlo y protegerlo, sí señor. Así es, Fernando. Así que yo en nombre de don Carlos Amejil y toda su comisión directiva y toda la gente de nuestra radio, te queremos agradecer esta conversación que has tenido con nosotros. No, ha sido un placer y a vuestra disposición cuando queráis, ¿vale? Ya me conoces, ya estamos ahí en contacto. Vale. Un placer y un saludo a todos los que nos estén escuchando y al pueblo argentino, ya de paso. Un abrazo muy fuerte. Pero muchísimas gracias.
Y hasta aquí un programa más de Radio ABC. Queremos agradecerle a todos ustedes, como siempre, que están del otro lado, escuchándonos, aguantándonos, aguantándome con 3000 repeticiones, con cosas que yo verdaderamente les trato de ofrecer a ustedes de manera distinta, hablar un poco sobre la cultura, saber, conocer un poco de la historia de nuestra tierra, hablar un poco de lo que es la cultura y la muestra de Acosta da Morte por medio de su prehistoria, ¿no? Como contaba recién Fernando, que bueno, que la cultura prehistórica que tiene Acosta da Morte quizás es una de las más ricas de Galicia. Y toda esta entrevista y este programa lo musicalizamos con un músico que tiene muchísimo que ver con lo que estamos hablando. Se llama Abraham Cupeiro. Él es lucense y nació en Sarria, para ser específicamente, en el año 1980. Y es músico, musicólogo, luthier y es multiinstrumentista. Toca la famosa... Bueno, empezó con trompeta, pero bueno, toca el corno celta y toca un montón de cosas. Y él se ha constituido como músico que quiere mostrar un poco esos sonidos que también están en recuperación. O sea, son sonidos antiguos, muy antiguos que se han perdido en el tiempo, ¿no? Porque, ¿cómo sonaba un corno celta? ¿Usted lo sabe? Bueno, lo acaba de escuchar hoy en el programa. Y así sucesivamente. Para contarnos un poco del currículum de Abraham Cupeiro, que me parece que corresponde, porque la verdad que es un musicazo espectacular y es una de las personas que en este momento está haciendo una recuperación histórica de la música extremadamente antigua de nuestra querida tierra Galicia. Es conocido por su recuperación y construcción de instrumentos de la antigüedad. Abraham Cupeiro nació en Sarria en el año 1980, estudió trompeta en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y realizó un máster en interpretación de música antigua por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha formado parte de los grupos folk, jazz y música antigua. Sobresale también por ser uno de los pocos instrumentistas que tocan el carnix, que es esa trompeta gigante que es el trompo celta, que yo le decía, la trompa celta. Bueno, es esa, trompeta celta de la Edad de Hierro. Ese es el nombre exacto, ¿no? El carnix con Y, que es una trompeta celta de la Edad de Hierro. Cuenta en su colección personal con más de 200 instrumentos de distintas épocas y lugares del mundo. Ha construido 50 de ellos y es capaz de tocar alrededor de 100. Imagínense lo que verdaderamente ha trabajado. Este hombre tiene 3 discos, 2 están grabados con la Royal Philharmonic Orchestra, pero verdaderamente, y uno grabado con la Real Filarmónica de Galicia, que es Os Sons Esquecidos del año 2017. Después tiene Pangea, ¿sí?, que lo sacó en el 2020, y después está Mitos en el 2024 con la Royal Philharmonic Orchestra, como dije antes. Es un tipo que es impresionante la música que hace, y bueno, hoy he sacado mucho de ese primer disco del año 2017 que grabó con la Real Filarmónica de Galicia, de Os Sons Esquecidos. O sea, traducido al castellano, para quien no conozca, es Los Sonidos Perdidos, ¿sí? Y bueno, con esto quise matizar un poco la conversación que hemos tenido con Fernando Carrera Ramírez, que me parece algo espectacular. Así que bueno, no los molesto más. Les agradezco sinceramente que estén ahí, que me aguanten todas estas a ver, no me sale la palabra, pero lo voy a decir bien. Excentricidades. Sí, esa es la palabra exacta. Y que muchas veces son dominio de mi locura, de locurar estas cosas, y que hay veces que pueden salir bien, como hay veces que salen mal, y algunos dirán, este tipo está loco, miren las cosas que está pasando por la radio, y otros me dirán, qué interesante, qué cosa buena. Bueno,
no puede ser para todos en un mismo día. Ya volveremos a la tierra la semana que viene con alguna otra cosa, ¿sí? Los quiero mucho, le agradezco al Corcubión. Yo toda la semana te voy a agradecer al Corcubión. Que me dé la oportunidad de hacer estas cosas tan locas como hablar con un arqueólogo y conservador de arte prehistórico y pasar música de Abraham Cupeiro en una radio. La verdad que yo me tengo que darle gracias a Dios porque hago cada cosa que es más rara, pero sinceramente a mí me encantan y yo calculo que ustedes también lo compartirán conmigo. Espero que sí, espero que sea así. Les mando un beso grande, los quiero mucho y hasta la semana que viene si Dios quiere. ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión. Buenos Aires, Argentina.